Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iré? Señor, ¿a quién iré? Gracias damos, Señor, nuevamente porque estamos rompiendo el espacio sideral y transmitiendo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación.
quédate en los próximos minutos con nosotros. Ayúdanos a enseñar tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a poder edificar a través de la enseñanza a nuestros hermanos en la fe y enseñar a nuestros amigos que nos escuchan. Perdona nuestros pecados, quédate desde el principio hasta el fin, y en Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Quédense con nosotros, y el tema es: ¿qué es una denominación? Así que vamos a hablar, efectivamente vamos a hablar, y esperamos que sea de edificación el tema de esta mañana. Entonces, bienvenido a todos, y ya comenzamos. Hermanos, hemos hablado que la iglesia es una sola. Que Cristo estableció una sola iglesia. Y en eso no hay discusión. Y en eso no hay duda. No debe de existir en nuestra mente o en nuestro pensamiento y en nuestro vocablo que al referirnos a la iglesia lo estemos haciendo de manera plural, como dando a entender de que Cristo estableció las iglesias. Hace tiempo, permítame un momentito, hermano, permítame un momentito, ya nos encontramos, no pierdan la idea, ya. Jesús vino al mundo, precisó que Él viniera para darnos la vida, murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso, Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia Ya estoy con ustedes, hermanos, permítanme por favor ese momentito. Entonces decíamos que no había cabida ni en el pensamiento ni en el vocablo que nosotros habláramos de iglesias, por una sencilla razón. Primero, porque no fue el vocablo que utilizó el Espíritu Santo en el primer siglo. La Biblia habla de una sola iglesia. Que Cristo estableció una sola iglesia, que compró una sola iglesia. ¿Estamos de acuerdo? la gracia que nos dio, esta historia verás con su
Ahora, por otro lado, hermano, por otro lado, hermano, el origen de estos grupos religiosos vienen pasado por otro lado, el nacimiento de ellos, la fundación de ellos, tienen orígenes tempranos. En algo tienen razón los católicos en afirmar y en decir que ellos son una iglesia antigua. El movimiento católico se vino formando después de la muerte de los apóstoles y consolidando entre el siglo II, III y se vuelve poderosa en el siglo 400. Eso históricamente es verdad. Lo que no es verdad es que diga la Iglesia Católica que Cristo estableció ese grupo. Eso no es cierto. Si usted y yo abre la Biblia y comenzamos a ver cómo es que la Iglesia adoraba, es muy distinto a la forma como los católicos pretenden adorar a Dios. Bienvenido, hermano Alfredo Talí. Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga, hermano Alfredo Talí. Gracias por su sintonía. Hermano, si hablamos de los grupos evangélicos, ellos nacieron entre el siglo XVII hasta estos siglos siguientes. Porque ya voy a explicar dónde nace el denominacionalismo y qué significa el denominacionalismo. Si ustedes conocen este asunto, hermano, y si usted no lo logra explicar a las personas que le rodean, entonces nunca vamos a erradicar el concepto dañino, diabólico, mentiroso de pensar que todas las denominaciones son de Cristo. Allá como a los 6 años, hermanos, que me entró curiosidad por visitar un grupo religioso porque me gustaba leer la Biblia. En mi barrio había una familia, lo recuerdo bien como que fuera hoy, que me invitaron a su casa porque iba a haber un culto de niños. Y voy a contarle algo, pues era un patio inmenso, con un muro grande, había un palo de mango frondoso, todo el mundo sentado en piedras con tabla cruzada, y habíamos como unos 20, 30 niños, y yo recuerdo bien lo que allí cantábamos. Y había un canto inofensivo
aparentemente, pero peligroso, porque así se mete la falsa doctrina. ¿Me sigue escuchando, hermano Talí? Hermano Talí, todavía sigue en sintonía nuestra. ¿Quién otro me está escuchando en esta mañana? ¿Quién otro? Entonces, recuerdo que había un coro, un canto. Y este canto decía así: no importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Y se imaginan que 30 niños cantábamos esa barbaridad de himno. Ahora que ya estoy en la verdad, ahora que enseño la verdad y ahora que reflexiono sobre lo que yo cantaba. Es cierto, hermano, que para Dios no importa la iglesia donde usted vaya. Es cierto. Es cierto que dándole la mano yo a otra persona religiosa, la hago mi hermano. Decía un tipo, predicador, por ahí: todos los ríos llegan al mar, dejando entrever que todas las religiones llegan a Roma. Ahora, si usted tiene claro que Cristo estableció una sola iglesia, eso es lo que usted tiene que predicar. Eso es lo que usted tiene que enseñar, con firmeza, con seguridad, con propiedad. Pero también con respeto. Sí, con respeto. Porque no se trata tampoco de ofender a una persona. Si se va a ofender por la palabra de Dios, pues lo sentimos mucho, hermano. Pero no podemos hacer más allá. No podemos esconder la verdad por no herir a una persona, no. Pero si es una persona que ama la verdad, va a tener que entender esta situación. ¿Qué es una denominación? Acá tenemos que entender algo. Y voy a darle el concepto que tiene el católico, que es un concepto que sí se acerca a lo que verdaderamente es una denominación. Y este mismo argumento lo voy a tomar para probar que el catolicismo es una denominación. El católico primero dice: debemos diferenciar entre denominación y secta. Y entonces ellos te dicen: nosotros somos
una denominación, pero lo que han salido de nosotros son una secta, son unas falsas religiones. Es decir, ellos reconocen que el surgimiento de las sectas viene de ellos. Y dicen que estas sectas y grupos religiosos nacieron desde la Reforma, y que desde la Reforma para acá entonces se han venido formando las distintas grupos religiosos que hoy conocen. Y ese concepto es evidentemente claro. De una religión, ¿verdad?, se desglosan otras religiones. De una denominación, en este caso el catolicismo, han salido las demás grupos religiosos. Yo le invito, hermano, buscar información tocante a la historia de la iglesia. Háganlo, hermano. Háganlo, hermano. Un libro bueno que yo recomiendo es el libro de Moisés F. Pérez, que por cierto yo lo recomiendo y tengo años, pero años de no tenerlo en mi poder. Pero yo se lo recomiendo, hermano, porque es excelente. Historia de la iglesia. Historia de la iglesia. O si no, hermano, pueden efectivamente buscar otro libro de información tocante a la historia, a la Reforma. Ahora, yo les prometí a ustedes que iba a utilizar el argumento católico para probar que ellos son una secta. Pero con todo respeto, no voy a decir que la Iglesia de Cristo es una denominación, porque no lo es. Porque la Iglesia no nació del judaísmo, ni del hinduismo. Sí, no lo es. Esa es la diferencia. La iglesia no es un apéndice del judaísmo. Por si acaso alguien dice que ustedes son denominacional o sectarios porque salieron del judaísmo. No. Que quede aclarado y bien aclarado eso. Miren, hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo
le advirtió a los hermanos en Éfeso, a los ancianos, cuando dijo de que de ellos iban a salir hermanos vestidos de oveja, pero que eran lobos rapaces capaces de destruir. Y también dijo que algunos apostatarían de la fe. A Timoteo se lo advirtió. Y ahora entiendo, hermano, que a Pablo le preocupaba esto, porque se lo dijo de frente a los ancianos en Éfeso: de ustedes saldrán lobos rapaces. Y a Timoteo le dijo y se lo advirtió: mira, te recomiendo que con autoridad detenga a aquellos que traen problemas a la congregación. Pero después le dijo: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe y enseñarán falsas doctrinas. Se lo advirtió a los tesalonicenses. Cuando Juan escribió la segunda y la tercera carta, él vislumbró ahí que habían hermanos o personas que ya no andaban conforme a la enseñanza. Y al no andar conforme a la enseñanza, entonces no tenían a Dios, no tenían a Cristo. Y Juan abiertamente advirtió acerca del que se oponía a Cristo. Eso dice la Biblia, hermano. Y ya después de la muerte de los últimos de los apóstoles, entonces comenzaron algunos a apartarse de la sana doctrina, a comenzar a enseñar lo que ellos querían, a desorganizar lo que ya estaba organizado, a inventar lo que no debería de inventarse, a imponer dogma humano, y dio como resultado, hermano, el nacimiento del catolicismo. Es decir, si los católicos acusan de que en su seno salieron el sectarismo, déjeme decirle, hermano, que de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, salieron hombres, mujeres, pervirtiendo la doctrina, cambiando la adoración en la iglesia, cambiando el propósito de la iglesia, cambiando la organización de la iglesia. Y eso fue un proceso lentísimo, pero lentísimo, hasta que el Estado romano llegó a reconocer a la Iglesia Católica por todo su prebenda, por todo su reconocimiento al Estado, por todo su entreguismo que la Iglesia Católica en su momento hizo. Y fue entonces en el Concilio de Nicea, ¿verdad?, donde se declaró el oficialismo de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica también se dividió antes de que naciera el denominacionalismo.
en cuatro tantos. ¿Ustedes han oído hablar de la religión ortodoxa de Rusia? Sí, ¿sabían ustedes que en Rusia, la Iglesia Católica Ortodoxa de Rusia, donde usted puede considerar lo más duro y lo más puro, entre comillas, del catolicismo, está allí, en Rusia? Ustedes han oído hablar del Papa Negro. No es que el hombre sea negro, pues. No. No es cierto. No, pero así se le llama, el Papa Negro. El patriarca. Así se le conoce como el patriarca. Para ser más fidedigno en la información. A lo largo del tiempo, y decíamos que la Iglesia Católica se dividió en cuatro tantos. El otro grupo fuerte que había era en África. Eso desapareció, hermano. Y un cuarto grupo estaba al lado de Europa, ¿verdad? Es decir, que lo que hoy conocemos como Roma, estaba el grupo más fuerte, pero en la misma región de Europa estaba un segundo grupo. Pero ese grupo de África y el grupo de menor que estaba en Europa fue influenciado por Roma, ¿verdad? O por la Iglesia Católica que se ubica en Roma. Y entonces esto lo envolvió, quedando hoy por hoy, hermano, solamente los dos grupos más fuertes del catolicismo: la Iglesia Ortodoxa en Rusia, dirigido por el patriarca, y la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y de ahí, hermanos, salieron los anglicanos, los presbíteros, los luteranos, y luego, hermanos, luego, con el tiempo, comenzaron a formarse entonces otros grupos religiosos que ya no nació en Europa, sino que nació en los Estados Unidos. Y nos estamos refiriendo a los mormones, pentecostales, Asamblea de Dios, adventistas, bautistas, anabautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de estos grupos han salido subgrupos. Y de estos subgrupos han salido subgrupos. Y de estos subgrupos que salieron de los subgrupos que salieron de estas religiones, entonces han salido otros grupitos. Eso es importante que usted lo maneje. A esto, comenzando desde la Iglesia Católica hasta nuestro tiempo, nosotros les llamamos denominación sectarismo. Organizado, fundado, crecido y engordado por Satanás. El origen de estas denominaciones vienen de la mente de Satanás.
Él es su fundador. No hay más que dudar de esto. A las pruebas me repito. Vayan, hermanos. Investiguen de dónde nacieron estos grupos religiosos. Nacieron de los hombres, de los caprichos de los hombres, de la morbosidad de los hombres. Ahora, en la actualidad, esto se ha multiplicado como un cáncer, hermano, en el mundo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor, que hoy en día está ocupando la silla de Roma? Sacó un video diciendo que si tú amas a Cristo, si tú crees en Dios, entonces no importa de qué grupo religioso eres hermano. Y este señor ha abogado para que todos los grupos religiosos se unan. Él llegó a Israel dándole la mano a los grupos ortodoxos religiosos de ahí. Él fue a Rusia para decirle al patriarca de que ya era la hora y el momento histórico para ser uno solo. Él se ha sentado con los líderes de los grupos que salieron directamente del seno del catolicismo para hacerlo regresar al catolicismo. Pero también él ha hecho su trabajo para que las denominaciones o sectas que nacieron aquí en el occidente, en el oriente, no, occidente sería, hablando de los Estados Unidos, Canadá y estos lugares ahí, también se sienten. Porque él habla de un diálogo de paz, de un debate entre hermanos, para que todos sean uno. Y ese video fue famoso en Nicaragua. Lo que pasa es que no ha resultado ese tipo de diálogo por tres argumentos sencillos. Primeramente, porque mucha agua ha pasado debajo del puente. Y las aguas no se devuelven, hermano. No se devuelven para atrás. Hay muchas heridas abiertas. Porque en nombre de Dios, en nombre de Cristo, se ha matado, se ha asesinado, se ha violado, se ha robado, se ha quemado, se ha dado persecución. Y los católicos saben que esto es verdad. Y también, hermano,
el tercer argumento, por qué nunca se van a unir, es porque en nombre de la religión muchos están quedando en la pobreza, mientras unos pocos son empresarios y grandes millonarios en nombre de la fe. Entonces concluyamos este primer punto. ¿Dónde se origina el denominacionalismo? El denominacionalismo tiene su origen del apartamiento de la única iglesia que Cristo estableció en el primer siglo, y después este denominacionalismo parió secta. La iglesia católica salió luego de apartarse de la iglesia verdadera, de la iglesia que Cristo estableció. Y luego otros se apartaron del catolicismo. Y luego nacieron en lugares distintos y en fecha distintos. Estamos hablando del siglo XVII en adelante. Los grupos que denominalmente conocemos como los evangélicos. Ya regresamos, hermanos, en unos minutos. Ven, ven a cantar a nuestro Padre Celestial. Ven, ven a cantar a nuestro Padre Celestial, y con jubilosa voz cantemos todos al Señor, y con jubilosa voz cantemos todos al Señor. Ven, ven a cantar a nuestro Dios, nuestro Señor. Ven, ven a cantar a nuestro Padre Celestial, y con jubilosa voz cantemos todos al Señor, y con jubilosa voz cantemos todos al Señor. Ven, ven a cantar a nuestro Dios. Ven, ven a alabar al Salvador, y con Nuevamente estamos con ustedes, amados hermanos. Gracias damos por su sintonía. Recuerden, estamos en este espacio, ¿verdad?, de manera especial, ya que el que está a esta hora, nuestro hermano Elías Roque, él se encuentra en una campaña evangelística en El Salvador. Le cuento, hay un grupo de más de 100 hermanos, entre nicaragüenses, salvadoreños, panameños, hondureños, norteamericanos. Están cerca de la frontera de Guatemala, y allí están haciendo una semana de 6 días de campaña evangelística. Así que oremos para que la palabra de Dios sea predicada y que la palabra de Dios no vuelva vacía. Gracias damos por ese hermoso esfuerzo evangelístico.
ya hemos definido qué es una denominación o de dónde se origina una denominación. Quiero darle un dato importante, hermano, sobre cómo define el diccionario, la enciclopedia libre, el concepto de denominación, específicamente la expresión denominación religiosa de la cual estamos hablando. En la traducción literal de la expresión inglesa religion, ya, religios, denominación, o en español se lo voy a decir, denominación religiosa, es utilizada para describir un subgrupo en el interior de una religión que opera sobre un nombre, una tradición y una identidad comunes. Pero ya hemos aclarado, la Iglesia Católica no está dentro del grupo de religiones. No es cierto. Y los subgrupos, ¿verdad?, han salido del catolicismo y otros grupos religiosos han salido, ¿verdad?, en el siglo XVII. ¿De dónde salió la Iglesia Católica? Ya hemos dicho, de la perversión, del apartamiento, de la apostasía y de la herejía que muchos comenzaron a enseñar después del primer siglo. La Iglesia Católica se formaliza allá en el siglo 400, agarra poder, agarra fuerza, pero hemos también enseñado que del catolicismo salió 4 grupos. Solo de estos 4 grupos solamente quedaron 2. La Iglesia Ortodoxa en Rusia y la Iglesia Católica Apostólica y Romana en Italia. Cuando Pablo escribió 1 Corintios, capítulo 10 al 13, capítulo 1, 10 al 13, mire lo que Pablo escribe. 1 Corintios, capítulo 1, hermanos, 1 Corintios 1, 10 al 13. Mire lo que ya Pablo comenzaba a atacar en su tiempo. Comenzaba a enseñar en su tiempo. Y dice así: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma esperanza, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Pablo pregunta: ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? De igualmente afirma: yo soy de Pablo, yo de Cristo, yo de Apolo, yo de Cefas.
Ya, hermano, desde un inicio, cuando se escribe esta carta, ya miramos la intención carnal de muchas personas que estaban prefiriendo seguir a hombres y no al Señor. Los denominacionales son personas que se separan de un origen, de algo que ya había sido establecido, pero que salen de allí. La dificultad que había en Corinto, aparentemente, es que los hermanos gustaban de utilizar, en vez del nombre de Cristo, el nombre del predicador que le había enseñado. Y le estaban echando la gloria a estos hombres, dividiendo así a la iglesia. ¿Y por qué están dividiendo así a la iglesia? Miren lo que Pablo dice: no haya entre vosotros divisiones. Estos grupos religiosos que existen hoy en día se dividen, causan divisiones, provocan divisiones. Y lamentablemente los que me escuchan sabrán que muchos dentro de la iglesia están causando divisiones por asunto de opinión. Dios no quiera que estos que están causando hoy por hoy división dentro de la iglesia no tengan que lamentar dentro de un futuro la creación de un denominacionalismo más, de un grupo sectario más, de un grupo que su propósito y fin sean muy distintos al objetivo de la iglesia. La palabra denominación es una mala palabra, así como su origen y su propósito. El denominacionalismo ha sido una mezcla de herejía, de corrupción y de perversión a la palabra de Dios. Aunque ahora es muy común y aunque ahora el mundo lo acepta como nada extraordinario, sino como algo normal. Y hay quienes dicen: toda persona tiene derecho de creer lo que quiera creer. Y si usted quiere adorar a un hombre como que fuese Dios, hágalo. Y si usted quiere adorar al diablo, hágalo. Y mire, hay grupos religiosos, sectas, denominación, que están adorando a Satanás. ¿Lo sabía usted? En un país
muy cerca de mi país, se adora la muerte. Sí, se adora la muerte. Y se le rinde candela a la muerte. Y se le reza a la muerte. Y se le canta a la muerte. Y hay veces uno le pregunta, ¿y a qué denominación pertenece? Ah, yo pertenezco a la denominación tal, pero con una tranquilidad. Cuando usted llena cierto formulario, ya sea en la alcaldía, ya sea en migración, ya sea donde usted vaya, hay cierta pregunta curiosa, y no sé si usted se ha fijado, ¿a qué denominación usted pertenece? ¿No ha visto usted eso? No, yo sí me he fijado, hermano. Y cuando eso pasa, hermano, yo no pongo o yo no escribo nada, porque yo no pertenezco a una denominación. Hermano, que usted que me escucha, ¿usted pertenece a alguna denominación? ¿Pertenece a una denominación usted? Si pertenece a una denominación, salga de ella, porque allí no está Dios. Allí no está el Espíritu Santo, allí no está el Padre. La primera iglesia fue una y establecida por Cristo en el día Pentecostés en Jerusalén. Pero nuestros hermanos tuvieron dificultad. Y de allí, hermano, en medio de esas dificultades, resistieron a los falsos maestros, a los apóstatas, a los herejes. Y gracias a Dios salieron estas personas afuera a crear su denominación, a crear su secta. Este es el origen de las denominaciones. Sí. Quiero detenerme acá, hermano, porque yo quiero que usted analice eso. Porque yo quiero que usted piense en esto. ¿Cómo es que nació el sectarismo, el denominacionalismo? Muy aparte a la iglesia que Cristo estableció. Que cuando usted se siente con una persona y le diga a las personas que estas son denominaciones, que estas son sectas, que estos son herejes, ustedes el argumento verdadero, fiel y contundente. Eso es lo que usted debería de hacer. Eso es lo que usted debería aprender. ¿Qué es una denominación? Un grupo que ha salido, que se ha apartado de un lugar y que este grupo comienza a parir
otro grupo y que forma otro grupo. El catolicismo se apartó de la iglesia verdadera y del catolicismo se apartaron los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos y otros. Pero que siglos después, en los Estados Unidos, se formaron nuevos movimientos religiosos que al final han salido de ellos mismos otros grupos religiosos. El denominacionalismo les recomiendo que ustedes busquen el libro Historia de la Iglesia. Ahí van a tener muchas, pero interesante información. ¿Es usted, hermano, que me escucha, miembro de una denominación? ¿Lo es? ¿Es usted miembro de una secta? ¿Lo es? ¿O es miembro de la iglesia que Cristo estableció? La iglesia de Cristo ha permanecido por siempre. En medio de su alto y bajo, en medio de sus dificultades, pero siempre ha permanecido la iglesia del Señor, porque así lo prometió Dios, porque así lo prometió Cristo Jesús. En un descuido, haré un pequeño comentario sobre la famosa restauración de la iglesia. Esa es una demagogia, esa es una mentira. Decir que la iglesia se corrompió totalmente y que 3 hombres, Campbellista y el otro, Sutano, restauraron la iglesia a su originalidad, es una falso de toda falsedad. Que se convirtieran, que lograron a convencerse que estaban en sectarismo, que estaban en herejía, esos son otros 100 pesos. Pero que no me digan a mí que estos señores, saliendo del denominacionalismo, vinieron a restaurar la iglesia verdadera. Esa es una doctrina o un pensamiento satánico. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por el estudio de esta mañana. Gracias y pedimos que sea con nosotros. Ayúdanos a entender tu voluntad y permítanos, Padre Santo, siempre proclamar tu santa palabra. Padre bendito, te pedimos que sea con nosotros. Te pedimos que nos ayude a hacer tu voluntad y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Gracias por este bello momento que usted nos da. Y en Cristo le damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos. Nos seguimos escuchando. Cuidémonos y que Dios nos bendiga a todos. Dios le guarde, hermanos. Saber de Cristo y su gloria, sufrir y morir con Él como Él padeció. Cuando triste estoy, Él de gozo me llena. Sigue el gozo, el sufrir y la vida el morir. Yo
quiero saber de Cristo y su gloria, sufrir y morir con Él como Él padeció. Cuando triste estoy, Él de gozo me llena. Sigue el gozo, el sufrir